De hecho, el magistrado Garzón, en su libro Un mundo sin miedo, tiene una frase que yo creo que refleja muy bien lo que pasa en este tipo de circunstancias. Él dice que cuando la justicia desbroza el camino, la política hace su entrada. Y de hecho, eso fue lo que pasó en el caso de la jurisdicción universal en España, aunque no así en el resto del mundo. Pero en España, luego de este proceso en el cual ese país asumió el liderazgo de la jurisdicción universal, empezó un proceso contrario, básicamente respondiendo a presiones políticas donde se empezó a desmontar todo lo que se había logrado a través de esas decisiones y de esos compromisos que España responsablemente asumió en nombre de la comunidad internacional, ni siquiera en nombre solo del pueblo español, sino en nombre del colectivo de las naciones. Otros países mantuvieron el liderazgo. Lamentablemente, España no. Y de forma paralela quizás a esa historia de la justicia universal, también siguió la historia del mismo magistrado Garzón, quien no pudiendo ser profeta en su propia tierra, no pudo regalarle a los españoles lo que sí les regaló a los chilenos y a los argentinos. En su momento, los chilenos y los argentinos pudieron ver iniciados los procesos de justicia en contra de los regímenes militares, y cuando el magistrado Garzón intentó hacer lo mismo en España por los crímenes del franquismo, se desató una ola de acusaciones que todavía siguen su tránsito en los tribunales. Y de esa forma, insisto, la política hizo su entrada para de alguna forma recortar este proceso, pero también cercenar la capacidad del juez Garzón de continuar su trabajo desde los tribunales de España en favor de la justicia universal. Por supuesto, al día de hoy todos sabemos que esos propósitos tuvieron éxitos, que al día de hoy el magistrado Garzón, para pena de España y para pena del mundo, no ocupa su gloriosa posición en el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, pero sin embargo, esas fuerzas políticas, su lugar en la historia no van a poder cercenarlo. Su lugar en la construcción de la noción de los derechos de la víctima, del derecho a la verdad, del derecho a la justicia, del derecho a la reparación, que es precisamente el tema que él va a estar abordando en esta noche, su noción de ver la justicia como un fin y no sencillamente como un medio, que es algo que a veces pasa en los sistemas de justicias, su pasión por ir más allá de las reglas establecidas y de tratar de llevar esas reglas al mismo ritmo que el crimen organizado, que las violaciones sistemáticas de derechos humanos y las situaciones de injusticia en el mundo donde sencillamente las víctimas se quedaban sin que nadie las escuchara. Ese trabajo no va a ser borrado nunca. Y en su libro, el magistrado de forma casi profética incluye otra cita que yo creo que vale la pena que recordemos en esta ocasión. Él dice: el juzgado no es la casa ni el patrimonio del juez. Y nada más cierto que eso en estas circunstancias. El patrimonio del juez Garzón es mucho más grande que el del juzgado de instrucción número 5 de Madrid, y los frutos de su trabajo van a ser reconocidos por muchas décadas. Quizás no en España, donde no han parecido apreciar las fuerzas políticas, porque la población sí lo ha apreciado, pero en el mundo seguiremos proclamando porque haya más jueces como el magistrado Garzón, que puedan promover una auténtica justicia universal y un mundo que tenga menos miedo. Me complace presentarles entregarles en esta noche a Baltasar Garzón con su conferencia Verdad, Justicia y Reparación. Excelentísimo señor presidente de la República Dominicana, autoridades judiciales, amigas, amigos, la verdad es que tengo que decir que Laura Castellano ha glosado mi actividad mucho más allá de lo que en sí mismo es, y le ha dado un énfasis que le ha llevado casi a decir que no me habían juzgado, y sí es verdad que lo hicieron, ¿no?, al confundirme con Pinochet. Ese lapsus linguis, no lapsus mentis, evidentemente me permite darle las gracias por esa presentación
tan inmerecida y tan bien hecha como la realizada. Y también me permite empezar la conferencia, o esta puesta en común de algunas ideas, por un lugar que no tenía pensado hacer, y es por el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Aunque duela a veces el verse sometido a la acción de la justicia, ha de defenderse ante todo el principio de igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas ante la ley. Otra cosa es que se considere que se cercenan derechos de defensa o que no se completa la acción, y para eso precisamente está la acción de los tribunales. Mi actividad como juez, y lo decía Laura, se ha desarrollado en ámbitos muy complejos como compleja es en sí mismo la criminalidad en cualquier país del mundo. No porque sea más pequeño el país tiene menor incidencia, sino que es allá donde consideran o estiman las organizaciones criminales y aquellos que en un momento de la historia de un país deciden olvidar que son los servidores de los ciudadanos y del pueblo y sustituyen lo que debe ser un sistema democrático por la agresión a su propio pueblo, que se produce la acción criminal que al final, o en gran medida, el Poder Judicial debe de reconducir, debe de perseguir y debe de sancionar. Mi exposición de esta tarde va a ir conjugándose tanto en lo que significa la acción de la justicia como en aquellos otros mecanismos alternativos o que suelen acompañar o deben acompañar a la acción de la justicia cuando se trata de crímenes masivos. 2005 fue un año importante por muchas cosas, pero desde el punto de vista de las víctimas fue un año especial porque las Naciones Unidas, en su declaración sobre los derechos de las víctimas, en los principios contra la impunidad, hizo por primera vez un elenco de cuáles son esos derechos de las víctimas, que se concentran en tres pivotes fundamentales: el de verdad, justicia y reparación. Si analizamos bien esos tres conceptos, observaremos que en ellos se incluye absolutamente todo lo que se puede decir de o en favor de las víctimas. La verdad supone el restablecimiento, la conciliación de lo sucedido con la historia. La verdad será material, será judicial, será histórica, pero en todo caso se impone como un derecho de las víctimas a conocer, a saber lo que ocurrió. Y ese derecho se corresponde con la obligación, con el deber ineludible del Estado, de los Estados, de las instituciones nacionales e internacionales que conforman la comunidad internacional y nacional de cada país, respectivamente, de hacer lo necesario para que ese principio, para que ese derecho humano, reconocido como tal por Naciones Unidas, tenga lugar y tenga efectividad. El derecho a la justicia, inmediatamente ligado al anterior, es la esencia en sí mismo del Estado de Derecho. Todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a la acción de un poder judicial independiente, imparcial, libre de influencia de otros poderes del Estado, lo cual no quiere decir que vaya o actúe por libre y al margen
de lo que es el propio Estado democrático, porque forma parte de ese Estado y, por tanto, de la institucionalidad que tiene que dar protección a los ciudadanos. Esa justicia no siempre es absoluta. Hay un principio, como bien conocen los penalistas, que rige el derecho penal, y es el principio de intervención mínima. Es decir, se acude al derecho penal, a la justicia penal, cuando ya no hay otro remedio para solventar la situación. Pero ese principio de intervención mínima, en los casos que hoy forman el núcleo principal de esta charla, de esta conferencia, yo creo que se invierte y debe ser el principio de intervención máxima. Me explico, porque alguno dirá, qué barbaridad acaba de decir, ¿no? No, no es barbaridad, es sentido común. Es decir, frente a la masividad de crímenes como el genocidio, como la lesa humanidad o como crímenes de guerra, la justicia de los estados y la justicia internacional no se puede inhibir. No puede aguardar a ver qué sucede por otros medios, sino que cuando está clara esa acción masiva criminal, debe de ser proactiva, debe de ser la primera institución que pone en marcha su actividad para proteger a las víctimas. Veremos cómo eso, desgraciadamente, no sucede ni a nivel local, ni a nivel regional, ni a nivel internacional. Y de alguna forma, eso ha supuesto, esa inhibición de la justicia o del Poder Judicial, ha supuesto un agravamiento de las consecuencias que se producen o se sufren por las víctimas en ese tipo de hechos criminales. En el ámbito de la justicia también existe o se ha desarrollado lo que Laura comentaba como la justicia universal, que se completaría con el principio de jurisdicción universal, y es precisamente un mecanismo más de protección de la víctima que ahora trataré de esbozar muy someramente. Y se ha desarrollado el principio de víctima universal, lo que significa, y ahora puede ser que esos conceptos, como bien decía ella, sean más o menos conocidos a nivel global, pero hace unos años costaba, de hecho, bastante que fuera así, e incluso supuso reacciones políticas y jurídicas muy duras frente al desarrollo de estos principios, más que nada porque no se profundizaba en el contenido y en el verdadero significado de los mismos y de cómo venían desarrollándose desde el siglo XVII por los grandes padres del jus gentium, del derecho internacional, y cómo se habían ido vertebrando sin que nadie decidiera aplicarlos. El sociólogo canadiense Michel Ignatieff fue el primero, por lo menos el primero que yo he leído, que definió el concepto de universalidad de las víctimas. Ni siquiera fue un jurista penal, sino un sociólogo que venía a relacionar el concepto no en el ámbito o en el aspecto jurídico, sino en relación a los medios de comunicación y la incidencia que los medios de comunicación producen y tienen en una sociedad